Señor les bendice a todos. Sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? Así, ¿verdad? Hoy se ven más hechos bolita. ¿O subieron de peso? Ay, no es cierto, no es cierto. Es bueno estar con ustedes. Dice Anis que todavía no se recupera de hace 8 días, pero Dios es bueno, amén. Esta tarde quiero cambiar ahora una dinámica en cuanto al tipo de predicación. Vamos a hacer una predicación expositiva y vamos a ir a la carta primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar ahí, no vamos a estar moviéndonos mucho ahí con nuestra saeta, la escritura, pero vamos a desmenuzar cada uno de estos versículos para ver qué es lo que el Señor nos puede mostrar hoy, ¿verdad? Siempre cuando uno va a comer, siempre, ¿quién de ustedes varones pregunta a su esposa? Hay dos tipos de varones, el que dice que vas a cocinar o el que no dice nada y se sienta hasta que la esposa le diga. ¿Quién pregunta qué va a haber hoy de comer? Eso. Y entonces los demás se aguantan, ¿verdad? Lo que les sirva a la esposa y cuidadito y chistan y dicen, no quiero, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Muy bien por Anis, que él se dice, yo sí pregunto. Y nuestra hermana Laurita se estresa. Ay, espero que me apruebe, ¿no? Está muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene el Señor. Muy bien. Capítulo 1 de Pedro. Y en esta carta vamos a analizar un tema respecto a la esperanza que todos tenemos a través de la fe basada en Jesucristo. Entonces yo quiero empezar con esta pregunta. Cuando escuchas la palabra esperanza, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es? Una espera. Esperanza a la vecina, dice allá, esperanza a la vecina. ¿Qué es la esperanza? Un deseo, algo bueno, una confianza, una motivación, muy bien, hermana Rocío, una motivación. Y justamente hoy vamos a hablar acerca de esto, dice ahí justo en nuestra escritura, en el título del versículo 3, para los que tienen la Reina Valera, dice, una esperanza viva. Amén. ¿Ya están todos ahí estacionados en Primera de Pedro? ¿Sí? No lo dejen doble fila. Si está en doble fila, solo concéntrese en Primera de Pedro. ¿Vale? Entonces, lo que tenga ahí, los frijoles, el WhatsApp, la notificación, quítela. Vamos a estar solamente en Primera de Pedro. Amén. ¿Ya están listos? ¿No les pregunto, ¿están listos? Muy bien. Entonces vamos a ponernos de pie y ahí con la escritura en nuestras manos. Vamos a pedir al Padre, damos gracias. Gracias, Padre, en esta tarde, que por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, nos permites estar todos juntos en armonía, con un firme propósito. Primeramente te hemos alabado, hemos bendecido y exaltado tu nombre y damos gracias por eso, porque lo podemos hacer con libertad, porque lo podemos hacer en un país, Padre, donde tú no tenemos restricciones para poder hacerlo, Señor. Damos gracias porque aún nos das esta libertad para poder alabarte, para que podamos tocar bocina, para que podamos tocar instrumentos, Señor, y Padre, poder alabar y bendecirte, Señor, como a ti te agrada, Señor. También damos gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, con nuestros corazones dispuestos a que tú nos examines, con nuestros corazones dispuestos a depositar delante de ti, Señor, nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, todo aquello que turbe hoy en esta tarde, darnos la libertad también de decir, Señor, aquí está mi vida, moldéala conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, que no sea más yo, sino seas tú en mí, Señor. Damos gracias por esto, Señor. Ahora prepara en nuestro entendimiento primeramente, que esta palabra, Señor, sea un redarguir en nuestros corazones, Padre, que no vuelva vacía esta palabra, que penetre hasta lo más profundo de nuestro interior y que, Padre, a través de ella podamos ser transformados, Dios. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Amén. Tome asiento, hermano. Muchas gracias. Y empezamos ahí la primera carta
Ahí cuando estabas en la primaria y había una clase, me acuerdo bien, fíjate en la primaria, hoy no sé si se enseñe, ¿sí? Escribir cartas todavía se enseña, ¿sí? Eso. Qué bueno, aunque no las manden ya por correo postal, pero me acuerdo ahí y la maestra nos decía, primero vamos a empezar con la fecha, ¿no? Y ya nos ponían la fecha completita. Y después, ¿con qué empezaba la carta? Después de la fecha. Con un saludo, ¿verdad? Querido y alguien. Entonces esta carta pues sigue la misma dinámica. El apóstol Pedro empieza con este saludo. En el versículo 1 dice Pedro, y describe quién es. Apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, aquí comprobamos que la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, tú acuérdate cuando escribías una carta decías querido y ya, ¿no? Y le buscabas, ¿y qué le pongo? Pero mira el hermoso saludo de Pedro en estos dos versículos. Empieza a describir no solamente una situación de quién es, a quién dirige la carta y quiénes son aquellos a quienes dirige la carta y el objetivo del por qué escribe esta carta. O sea, todo en esos dos versículos. Entonces Pedro, primeramente se da una credencial y dice, yo soy Pedro y tengo una autoridad para poder escribir esto. ¿Cuál es su autoridad que tiene? Dice que era apóstol de Jesucristo. Es decir, que lo que va a venir después desarrollado en esta epístola, Pedro tiene la autoridad para poder decir las cosas. ¿Por qué? Tiene una elección de parte de Dios. Y ahora dice, ¿y a quién está escribiendo todo esto? Y mira, lo maneja y lo puntualiza. Dice, expatriados de la dispersión. ¿Qué entiendes por esto? Cuando leas la Biblia siempre trata de entender, ¿no? ¿Qué es el expatriado? Fuera de su patria, ¿no? Está fuera del lugar de donde ellos son. Y dispersión, pues al ser echados fuera de donde vivían, ¿fueron qué? Dispersos. ¿Y a dónde fueron dispersos estos hombres? Dice a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy todo lo que es Turquía, estamos en esa zona. ¿Sí? Entonces dice, elegidos, fíjate muy bien estos hombres que eran elegidos según la presencia de Dios Padre. Entonces, ¿quién los eligió? Ayer hablaba el pastor acerca de esto. ¿Dónde empieza el plan de Dios por nosotros? Desde antes de la fundación, ¿no? Entonces dice, la presencia de Dios habla acerca de que estos hombres habían sido elegidos desde el principio de todo, ¿sí? Como cada uno de nosotros así lo hacemos. Y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Porque el Señor, imagínate el amor tan grande de Dios que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. A veces cuando uno reflexiona en estas palabras, hermano, se quedaría extasiado tal vez en la presencia del Señor de decir, Señor, tú me escogiste desde hace cuánto. ¿Desde hace cuánto tú me has escogido? Y estos hombres, Pedro reconoce que también habían sido escogidos de parte de Dios. Pero mira lo que dice, fueron escogidos con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Dice, en santificación del Espíritu. Es decir, fueron elegidos para que sobre ellos fuera derramado el Espíritu Santo y por ende darles santidad, ¿no? Un proceso de santificación. Ahora, la santificación tiene un propósito y aquí Pedro mismo nos lo revela. ¿Para qué somos santificados? Fíjate muy bien, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mira cómo cambian las cosas. Hoy en día cuando ves a una persona que se dice santa en el mundo de esa manera, ¿qué busca? Cuando una persona cree que está ya casi tocando a Dios, generalmente estas personas que buscan, que otros les sirvan, ¿no? Que otros los alaben, que otros les abran paso, que otros pongan sus túnicas sobre sus pies. Generalmente una estructura así la podemos observar en el mundo, ¿verdad? Muchas corrientes religiosas tienen este aspecto. Cuando el máximo santo de su creencia está ahí, ¿qué hace la gente? Lo alaban, ¿verdad? E incluso en el cristianismo, ¿verdad? Apóstoles, profetas, megapastores, ¿no? Entonces,
¿Qué ocurre con esto? Dice que la santificación debe ser como finalidad de nosotros un principio de obediencia. Entonces, antes de buscar la exaltación, yo tengo que tener humildad en mi corazón para estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, tienes 2 días, 1 mes, 1 año, 3 años, 50 años en el Evangelio, todos tenemos que tener la misma actitud delante de Dios. ¿Cuál? Una actitud de obediencia. ¿A quién? A Dios y a su palabra. Y mira, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Mira qué hermoso saludo que Pedro empieza a describir. Y mira, cuando empiezas a ver, dices, ujole, apenas vamos en el saludo y lo que nos espera, ¿no? Ya aquí el Señor a través de Pedro empieza a darnos un entendimiento, ¿no? Primeramente que fuimos elegidos desde antes de todas las cosas, en la presencia de Dios, en el conocimiento previo sobre todas las cosas que Dios tenía, Él ya no sabía qué. Escogido. A veces pienso, ¿no? Voy a poner ahí un ejemplo de Keila como arquitecta. Cuando alguien va a diseñar algo, un espacio, y ya me imagino ahí a nuestra hermana Keila diseñando un espacio, y tiene que contemplar la salida del sol, donde termina el sol, los servicios, la calle, quiénes viven, dónde viven, etcétera, etcétera. Pero no todos van con un arquitecto, ¿no? O nuestro hermano Miguel, que es un arquitecto empírico, ¿no? Él construye y construye, anda como Bob el constructor. Pero a veces, hermanos, no tenemos tal vez el don o talento que Dios les ha dado a ellos y empezamos a decir, pues un cubito aquí, viene otro niño, otro cubito encima y otro cubito y puros cubitos en la casa, ¿no? Cubo tras cubo, ya se hace una longaniza de la casa o hacia arriba, puros cubitos. Y se va adaptando de acuerdo a las necesidades, porque nunca pensaste las cosas. Yo no sabía que me iba a embarazar 10 veces y tuve que hacer 10 cuadritos. Pero alguien que planea, alguien que prevé las cosas, un arquitecto, un planeador, que dice, ¿no? Y aquí cuando los abuelitos estén en la senectud, van a sentarse en esta sillita, le voy a hacer un pórtico, etcétera, etcétera. ¿No? Ya me imagino a nuestra hermana. Para poder hacer eso, imagínate todo lo que tienen que estar pensando, ¿no? Todo lo que tiene que ocurrir. Cuando entendemos la presencia de Dios, imagínate lo que el Señor supo de nosotros desde antes del inicio de las cosas. El poder, ¿no? El poder. Cuando lo equiparo a mí me gustan mucho las computadoras, cuando lo equiparo con una computadora y empiezo a decir, bueno, ¿cuánta información se necesita almacenar para que Dios ponga en un disco duro todo lo que sabe? No habría dónde contener. La Biblia no dice, ¿no? Que no hay quien contenga la inmensidad de Dios. Y en esa inmensidad de las cosas, hermanos, dice, tú estás ahí. Es algo que ya de entrada ya debería tocar tu corazón. Fuiste escogido por Dios. Entre toda su inmensidad, fuiste escogido por Dios. ¿Dices amén? ¿Te imaginas? Dios ya está tocando ahí nuestro corazón. Y mira lo que dice acá. Nuestro Dios, que es el gran arquitecto, que planeó todas las cosas, que sabría todos los pormenores de nuestra vida, dice, Él nos elige con un propósito, que sepamos obedecerle, que nos seamos santificados día con día con un propósito de obediencia. De obediencia, es decir, que cuando te creas santo, tendrás que seguir, ¿qué? Obedeciendo más y más y más, porque no hay un límite para las cosas de tu vida espiritual. Cuando te creas sabio, cuando digas, es que yo ya sé hacer esto, hermano, aún no has llegado a nada. ¿Me explico? Y mira, en el 3 empieza entonces Pedro a decir sobre esta esperanza que Dios nos da. Mira, tú fuiste elegido por parte del Padre desde antes de todo. Por tanto, debe haber algo en tu corazón que te aliente, que te motive día con día. Mira el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué nos hizo hacer? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí entonces Pedro nos dice, ¿cómo podemos tener esta seguridad? Porque dice, tú puedes ponerte a pensar, fíjate bien, a veces cómo actúa nuestra mente. Cuando reflexionamos en el pasado de nuestras vidas, tal vez haya muchas cosas de las cuales no estés muy orgulloso. Muchas cosas que quisieras olvidar, muchas cosas que quisieras que tal vez no hubiesen pasado.
Y es aquí donde viene, fíjate, la corriente del mundo. El mundo hoy en día le dice a los jóvenes, dice a las personas, no te arrepientas de nada, porque lo que viviste te hizo ser lo que eres hoy. Y se oye bien bonito, bien motivacional, pero esto va en contra de lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué Dios pide de nosotros? Arrepentimiento, arrepentimiento. Porque aun cuando decimos somos santos, ¿qué ocurre, hermanos? Fallamos. Y el arrepentimiento y la rendición de cuentas hacia con Dios, ¿cada cuánto debe ser? De continuo. ¿Me explico? Y el mundo nos inunda con cosas de decir, no te arrepientas, vive hoy. Porque gracias a tus errores eres quien eres hoy. Pero sabes, eso es un error. Esa es una mentira. Cuando pensamos en el pasado, fíjate, dice, bueno, cuando Satanás no puede llevarte por ese lado de vive sin arrepentimiento, te lleva al otro, del víctimo, ¿no? Te lleva el papel del víctimo todo el tiempo. Y decir, híjole, yo no soy digno, mira, me acuerdo cómo era, yo no soy digno ni de entrar por esa puerta, ¿no? Hermano, puede orar, ay, no soy digno, acabo de pecar, y todo el tiempo no eres digno, no eres digno. Entonces te va al otro extremo. Pero mira lo que el Señor hace, dice que cada uno de nosotros hemos sido renacidos por una esperanza viva. Es decir, las cosas pasadas son. Y dice, nos da la oportunidad de que todas sean hechas nuevas ¿en quién? En Cristo. Pero esto no se refiere a un punto, hermanos. Si bien es cierto, cuando el Señor toca nuestros corazones, cuando entregamos nuestra vida al Señor, somos cambiados. Pero hermanos, el cambio también es que constantemente somos perfeccionados. ¿Cuántas veces en los discipulados de bautismo, ¿no? Encuentro a jóvenes o hermanos que dicen, yo todavía no estoy listo, ¿no? Oye, hermano, ya te sabes la Biblia al derecho y al revés, ya la memorizé, pero todavía no estoy listo. Y dice, porque yo cuando me bautizo no quiero ser un hipócrita, ya saben la típica, no quiero ser un hipócrita porque voy a pecar, mejor todavía no. Y se la pasan años y años y años y nunca dan el paso de fe. Si has escuchado de un primo o de un vecino que tiene este pensamiento es, nunca vas a estar listo. Nunca en tu pensamiento vas a estar listo porque somos escogidos por gracia. Entonces actuamos por la fe que el Señor pone ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces, fíjate, la elección, ¿quién nos eligió primero? Fíjate, todavía no existías, todavía no hacías nada, no sabías ni dibujar, ni escribir, ni nada, y habías sido ¿quién? Elegido por parte de Dios. Por lo tanto, si fuiste elegido antes de tu existencia, Dios ni siquiera miró tus obras o tus acciones para decir yo te escojo. Fuimos escogidos por gracia de parte de Dios. Y Pedro decía que la gracia y la paz que sean multiplicadas. Fíjate dos cosas, gracia, algo que no merecías y te llegó. Pero luego viene la otra parte. A partir de esa gracia, ten paz. Porque muchas veces en tu cabecita vas a empezar a analizarte y a decir no merezco o merezco de más. Ambos lados de la balanza. Merezco de más porque ya soy bien, ya casi toco a Dios, ¿no? O bien, no soy digno, pero a un punto negativo, ¿me explico? Todo tiene un equilibrio exacto, perfecto de parte de Dios. Entonces dice que tengas dos cosas, la gracia de Dios sobre ti, pero también la paz para entender la gracia derramada en tu vida. ¿Hacia dónde vas a caminar? Y entonces dice esta escritura que entonces el Señor nos hace renacer para una esperanza viva. Entonces la esperanza que tengo ahora en Cristo dice que es viva. No es una esperanza, bueno, lo contrario a vivo, ¿qué sería? Muerto. Y ahorita la única esperanza muerta es la selección en octavos de final, esa sí está muerta. Entonces, la esperanza viva es algo que ¿qué? ¿Qué es una esperanza viva? A ver. Ahí te puse un ejemplo bien fácil. O sea, ¿podrías esperar que México sea seleccionado? Ya definitivamente no, ya está muerta. Entonces, ¿una esperanza viva qué es entonces? Todavía puede ¿qué? Suceder. Todavía puede suceder. Entonces, mira esta parte importante. Al ser escogidos por parte de Dios, al ser renacidos, tenemos ahora una condición de vida constante. La esperanza que el Señor ha puesto en nuestros corazones es un aliciente que nos deberá de dar fortaleza mañana tras mañana, día tras día. Todo el tiempo, porque esa es la esperanza viva que tenemos en Cristo. ¿Cuántas veces no queremos tirar la toalla, hermanos? ¿Cuántas veces decimos, ya no puedo más? ¿Cuántas veces decimos,
Jehová benecer y ya, llévame Dios, ¿no? Pero dice que la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones es una esperanza viva, que no está muerta, que no se ha consumido. Es decir, mientras no sea consumida, todos los días tienes que esperanza de poder creer en lo que Dios ha determinado para tu vida, porque fuiste elegido por Dios. Entonces, cuando ves la obra de tus manos y dices, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería, dice, hermano, que la gracia se multiplique en ti y que la paz también lo haga, porque no depende de lo que has hecho. No depende de que te martirices pensando en cosas pasadas. Si bien es cierto, el Señor dice, bueno, lo hiciste y te arrepentiste, no vuelvas a hacerlo. Y que tengas un esfuerzo constante. Y no de ti, sino de Dios en nosotros. Y mira, ¿por qué el Señor hace este planteamiento? Porque en el 4 nos revela con el propósito para el cual quiere que tengamos esta mentalidad. Dice el 4, para una herencia, ¿cuándo se recibe la herencia? Entonces hay que esperar ¿qué? Un término, hay que esperar algo. Entonces la herencia la tendremos cuando el tiempo de Dios para la iglesia aquí cese. Entonces tendremos esta herencia. Entonces, ¿qué tenemos? Toda herencia que tiene que tener una esperanza, tiene que tener una espera. ¿Sí? Entonces cuando un abogado, Toño, ¿te ha tocado dar herencias? Sí, de decir, abre el sobrecito y voy a leer lo que... ¿Sí? Y ahí te encuentras un montón de actitudes de la gente, ¿no? Felicidad, gozo, tristeza, llanto, enojo, ¿no? ¿Imaginas esa parte? Dios ya nos reveló qué herencia nos espera. Ya no es un sobre oculto que digamos hacia dónde vamos. El Señor ya nos tuvo a bien que revelarnos hacia dónde vamos. ¿Quieres saber a dónde vamos? ¿Sí? Venga, sígueme. Una herencia dice incorruptible, incontaminada, inmarcesible. 3 características. Dice que no se corrompe. ¿Sí? Cuando hablamos de corrupción, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por la corrupción? Dice, no se puede deteriorar. Lo que es desde que el Señor lo estableció. Entonces, fíjate bien, nos elige para darnos una herencia. Fíjate muy bien este concepto. Te elige para darte algo que no te ganaste por todo lo que tú eres. Aquí las coronas quedan un poquito fuera. Dice, esta herencia va más allá de lo que tú lograste hacer aquí en la tierra, porque fuiste elegido por la presencia desde antes del tiempo para darte algo que no se corrompe, que no se contamina. Cuando entendemos algo de contaminación, ¿qué describe esto? ¿Qué es la contaminación? Sucio, manchado, ¿verdad? Que se mezcla. Entonces, por eso el Señor aborrece las mezclas, ¿verdad? La contaminación es un proceso de mezcla de algo limpio con algo no limpio. Entonces, dice que la herencia no se corrompe, no se mezcla, no se daña, y al final dice inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? No se marchita, no se desvanece, ¿sí? Todo va en un contexto similar, ¿sí? Si hablamos, imagínate, de una herencia aquí en términos llanos monetarios, imagínense el pobre, la reina Isabel que acaba de fallecer, hicieron muchas historias y memes y chistes ahí de su hijo, ¿no? Pobre viejito, ¿no? Ya estaba bien grande y ya le toca ser rey ya que estaba bien grande. Y dice, bueno, ya para qué me dejaste una herencia, ¿no? Cuando ya no puedo disfrutarla como yo pensaba que podía disfrutarla. Pero dice, la herencia que vamos a recibir de parte de Dios no perece, no se desvanece. O sea, lo que el Señor estableció para nosotros es lo mismo desde el principio de los tiempos hasta que nos toque. ¿Te imaginas? ¿Qué pasa en términos económicos, no? Te heredaron $1,000,000 hace 20 años y ese $1,000,000 hoy ¿cuánto vale? ¿No? Hablamos de la inflación y cómo todas las cosas siguen subiendo. Entonces dice, la herencia de parte de Dios no sufre esos estragos. Entonces imagínate hacia dónde tenemos que tener esta esperanza. No inventes, Dios nos ha dado algo que no cambia, que no se contamina, que no se corrompe, que no se va a desvanecer. Entonces dice, reservada en los cielos, ¿para quién? Entonces, además dice, está reservada, tiene tu nombre.
¿Podrías imaginar esto? O sea, ver tu herencia ahí con tu nombre reservada para ti. Entonces, esta parte empieza a darnos una ¿qué? Una esperanza. ¿Cómo está tu esperanza en tu fe? Mira el galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Mira el galardón que Dios tiene para sus hijos. Y mira lo que dice ahora. ¿Cómo vamos a lograrlo? Necesitamos algo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces mira, para poder alcanzar esta herencia, Dios necesita hacer algo en nosotros. Y ese algo es guardarnos. ¿Por qué Dios necesita guardarnos? ¿De qué crees? De muchas cosas, ¿verdad? Dios nos tiene que guardar porque hay muchas circunstancias que van a hacer que nuestro pensamiento, esa esperanza quiera desfallecer. Entonces Dios dice, te voy a guardar por el poder de Dios mediante la fe. Entonces Dios nos da un regalo. La fe de por quién proviene. De parte de Dios. La fe viene de parte de Dios. Entonces, para que podamos creer todavía en esa esperanza viva, Dios deposita en nosotros fe. ¿Verdad? Entonces, cuando se nos acaba la fe, ¿qué tenemos que decir? Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Cuando tu hermana vas a tu despensa, abres la puerta, tu alacena, y ya no hay azúcar, ¿qué hay que hacer? Pides, ¿no? Vamos a comprar más azúcar, se está acabando. Entonces, cada cuánto vas a tu alacena para ver la cantidad de fe que tienes. ¿Has medido tu fe? Y es algo que se puede comparar, hermanos, de veras. ¿Han visto su fe cómo cambia en el lapso del tiempo? A ver, alza la mano, yo he visto mi fe cambiando. ¿Quién ve? No porque te vayas a otro lado, sino porque ya tengas tu esperanza desfallecer. Muchas veces abrimos la alacena para ver cómo va nuestra fe y decimos, híjole, nos queda un cuarto ahí, ¿no? Y a veces tenemos que pedirle prestada a la esposa, señora, esposa, ayúdame porque ya no tengo fe. Ayúdame a sostenerme porque yo no puedo más. O a un hermano o a un amigo. ¿Me explico? Entonces, hermanos, cuando vemos que nuestra fe se agota, ¿qué hay que hacer? Pedirla. Porque dice que el Señor nos va a guardar para llegar a esa herencia mediante la fe. Y si yo no tengo fe, hermano, ¿cómo voy a estar llegando? Yo necesito tener fe. Y entonces dice que esta fe en nosotros dice que tiene un propósito para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo va a ser esa manifestación? Ahorita dice en el tiempo postrero. Y aquí es, hermanos, donde nuestra carne nos gana. Porque queremos la recompensa ya. Queremos las cosas que... ¿Ya te acuerdas de este hijo que le pide la herencia a su papá? ¿Qué quería este hijo? ¿Disfrutar de la herencia cuándo? Ya. Y entonces a veces, hermanos, pensamos que las cosas buenas de Dios, porque es el Dios del oro, de la plata, Dios todopoderoso, queremos pedirle, Dios, ya dame mi herencia aquí. ¿Y qué cosas crees que el hombre pueda disfrutar en la tierra? ¿Qué puede disfrutar el hombre? ¿Qué disfruta? Ay, ahora no disfruta nada, no les creo. Familia, ¿qué más? La comida, amén. ¿Cómo? La convivencia, ¿qué más? El placer, los lujos, los viajes, entretenimiento, no se diga entretenimiento. Todas estas cosas el hombre ¿qué hace? Las disfruta. Pero mira en lo que el Señor, el gozo, fíjate, el gozo, la felicidad, la alegría que todas estas cosas juntas producen, no se comparan ni tantito con lo que Dios nos va a dar. Amén. Entonces, seamos honestos, queremos la gratificación inmediata, porque así es nuestra carne pecaminosa. Quiere las cosas ¿cuándo? Ahora. ¿Quiere las cosas cuándo? Ahora. No sé, les he platicado de este experimento que hicieron con unos pequeñitos. Les ponían ahí un dulce al pequeñito, encerraban el cuarto y todos estaban ahí los psicólogos analizando al pequeñito a través de un cristal. Y le decían al niñito, mira, si tú no te comes este chocolate, yo te voy a dar 2 chocolates cuando regrese. ¿Qué creen que hacían los niños? Se comían el chocolate, ¿no? O sea, aunque era una buena, y luego ¿qué creen? Venía el psicólogo, le ponía una promesa más grande, te voy a dar 20 chocolates, no te los comas.
Y entonces ya empecé a hacerlo, ¿no? Y muchos niños agarraron el chocolate, lo lamían por abajo y lo regraban. Le levantaban el chocolate, le hacían un agujerito, lo comían y lo dejaban. Los que más aguantaban, los que no se lo comían todo. Entonces, hace un reflejo de la condición del hombre. El hombre quiere la recompensa, ¿cuándo? Ahora, ¿no? Señor, sáname. Y dice, sí, te voy a sanar en 20 años. No, ya sáname ahorita, ¿no? ¿Sí o no? Cuando hacemos nuestras oraciones, cuánta impaciencia hay en nosotros, ¿no? Apenas te dio gripe en la mañana, Señor, ya sáname. No, me faltan 10 días, hijo. Entonces dices, pero entonces, ¿para qué oro? Voy por mi pastilla, ¿no? Si no me vas a responder, ¿para qué oro, Dios? Mejor me voy al otro lado. ¿Por qué a veces nos desesperamos, hermanos? Dice el Señor que nos falta fe. ¿Nos falta qué? Fe. Yo cuando veo los hombres de fe del Antiguo Testamento digo, no inventes, o sea, estos hombres, fíjate, aún los hombres más grandes, ¿no? Abraham, ¿no? Le había prometido que descendencia grande, ya se veía todo viejito. ¿Qué pasaba con su esperanza? A sus ojos parecería muerta, ¿verdad? Dice, bueno, le voy a ayudar. Tráigame las esclavas, vamos a ver, ¿no? Dios también va a bendecir por ahí. Y ya empiezas a ponerte todo tu discurso, ¿no? Si Dios me permitió tener esclavas, pues yo creo que por ahí quiere Dios, ¿no? Entonces, no te esperas a lo que Dios está planeando en tu vida. ¿Cuántas veces le acomodamos y decimos, Dios fue, cuando nada más fue tu cabecita armando todo para que las cosas se dieran, ¿no? Como la doncella o el joven, ¿no? Señor, guíame tú, ayúdame a escoger a mi joven, a mi esposo, ¿no? El que pase por esa puerta, ¿no? Y el que tú digas, yo me conformo con el que tú digas. Ah, qué cuánta fe, ¿no? Pero nada tonto, el otro se puso en la puerta de su crush, ¿no? De la chica que le encanta, cuando salga es ella. Entonces, ¿cuál dependencia de Dios? Ya estaba armando todo para que su voluntad fuera hecha, no la de Dios, me explico. Y en ese ejemplo risorio, así hacemos muchas veces con Dios. Pero mira, hermano, esta parte dice, esa salvación ha sido preparada y tendrá que ser manifestado no en tu tiempo, aunque te desesperes, aunque te arrugues, aunque te marchites, aunque te contamines y te corrompas. Dice, todo eso va a ser ¿en qué tiempo? En el tiempo de Dios. Y a veces, hermanos, no podemos concebir la herencia que Dios nos quiere dar, porque nosotros sí somos corruptibles, sí nos contaminamos y también nos marchitamos. Entonces, cuando voy al espejo y digo, ¿cómo Dios me va a dar algo que no se corrompe si yo ya me corrompí? ¿No? Entonces piensa las veces que te has corrompido. Tarde que temprano, ¿no? ¿Te has marchitado? ¿Ya hay canas? ¿Ya hay arrugas? ¿Ya hay achaques? ¿Ya hay dolor? ¿Qué pasó con tu cuerpo? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Se ha qué? Marchitado. ¿Me explico? Se ha contaminado. ¿Cuántas cosas hemos permitido que nos qué? Que nos contaminemos. El Señor nos dice, perdona, ama, y la contaminación del mundo dice, no le vuelvas a hablar, ¿no? Para mis pulgas, ¿no? A mí no me lo vuelven a hacer. Entonces, ¿qué pasa con tu cabecita? Te contaminaste. Y entonces cuando ves un espejo y dices, yo ya pasé por todo esto, ¿cómo el Señor me puede dar algo contrario a lo que yo ya soy? Por la falta de fe pasa eso. Y mira, dice en el versículo, bueno, quiero que entiendas esto. Esta herencia es en el tiempo que Dios disponga, no en tu tiempo. Y a veces queremos confundir la herencia de Dios. La herencia de Dios no son las satisfacciones que en este mundo querramos tener. Sí, va a suplir y va a proveer, claro que sí, pero ten cuidado en clamar de más por aquellas cosas que son vanas al final del tiempo. ¿Cuánto te desgastas por pedir cosas que son pasajeras, hermano? Y nuestro corazón se aflige porque no llega. Pero hay cosas más supremas en las cuales tenemos que clamar al Señor. Amén. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo se alegran, verdad? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces aquí viene algo importante. Dice que el gozo proporcionado de esta esperanza nos debe de mantener en una sola línea a pesar de que haya dificultades. Entonces vean la importancia de la fe para superar la prueba. Dice, va a haber diferentes pruebas.
Y entonces esas pruebas que van a causar en nosotros, dice que va a causar aflicción. ¿Te gusta la aflicción? A nadie nos gusta ser afligidos, ¿no? Y dice, sin embargo, tendrás que ser afligido mediante diferentes pruebas. Pero dice que esas pruebas tienen un objetivo. Nuestra fe va a ser probada. Entonces, ¿te acuerdas que te dije, ve a ver a la alacena? ¿Cuánta fe tienes? El medio espiritual para ver cuánta fe tienes es mediante la prueba. La prueba nos va a permitir ver, caray, ¿tengo poca o tengo mucha fe? Entonces, no hay una forma espiritual que digas, a ver, Dios, muéstrame mi nivel de fe. Cuando pides cuánta fe tengo, el Señor te tiene que llevar a la prueba para que ahí tú determines, ¿en verdad tengo o en verdad no tengo? Me hallo falto. Y hermanos, ahí la fe se pone a prueba, ¿verdad? Es decir, viene el problema y ¿qué te ocurre, no? ¿Te da miedo? ¿Te quieres huir? ¿O permaneces? ¿Sí? ¿O quieres desfallecer? Dice, la prueba se prueba, la fe se prueba con las pruebas. ¿Sí? Ahí podremos ver cuánta fe realmente tenemos. Y entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjate aquí algo importante. ¿Qué vale más? ¿Los frutos de tus manos, las obras de tu mano, o la fe que Cristo ha puesto en tu corazón? La fe. Y aquí lo pone, ¿verdad? Mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. A el cual, aunque perecedero, ¿qué le pasa al fuego? Fíjate, aún el fuego se prueba con fuego. Perdón, aún el oro se prueba con fuego. ¿Sí? Dice, aún así también nuestra fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces dice, cuando la prueba venga sobre tu vida, cuando vengas a ser afligido, cuando se retire el fuego, dice, ¿qué debe haber? Alabanza, gloria y honra. Y hermanos, es ahí donde nos damos cuenta, cuando viene la dificultad, cuando viene la aflicción, dice el Señor, que cuando Él retira esto, tiene que voltear a verte y decir, debo ver en ti alabanza, debo ver en ti gloria y honra. Pero si encuentro queja, murmullo, claudicación, abandono, ¿qué te pasó? No tenías fe. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántas veces después de una aflicción viene queja? ¿Cuántas veces de alguna dificultad viene otra cosa contraria a lo que el Señor espera que pueda observar en nosotros? Y en el 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo debe ser nuestro gozo? Dice, debe haber una condición, amamos a aquel que no hemos visto con nuestros ojos físicos. Entonces, ¿le amo a Dios? ¿Amo a Dios? Aquí viene algo importante, ¿no? La primera condición, amamos al Señor, creemos en Él. Fíjate dos cosas, amar a Dios, creer en Dios y tener gozo aún en medio de las aflicciones. ¿Por qué puedo tener todo esto? Por la fe que me es dada, ¿verdad? Una fe basada en una herencia, en una esperanza viva que el Señor me ha prometido. Todo va conectado en nuestras vidas. Y mira en el 10, empieza a hacer ahora Pedro un contraste. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Mira lo que dice acá. Estos hombres estaban vendiendo o ofreciendo algo que ellos no iban a poder disfrutar. ¿Te imaginas? Imagínate que eres un vendedor de un postre delicioso, pero tú no puedes comerlo. ¿Te imaginas estos hombres? O sea, yendo de lugar en lugar, ofreciendo lo más sabroso que pueda existir y no tienen el privilegio de probarlo. Porque estos profetas fueron revelados de parte de Dios. Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia, ¿para quién era? ¿Para ellos? Dice, destinada a vosotros. Y mira qué hombres de Dios fueron. Mira qué hombres de Dios fueron. Pero dice que todo eso que anunciaron no iba a ser sobre ellos. Iba a ser sobre quién? Sobre la iglesia. Sobre ti, sobre mí.
Y dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Y qué hacían entonces? Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar. ¿Quiénes? Mira qué impresionante herencia nos ha dado el Señor. Nos ha dado algo que sus patriarcas, que sus profetas, que sus reyes, que sus sacerdotes no pudieron disfrutar. Aún Salomón con sus riquezas, con su poder, con su fama, con su fortuna, no pudo experimentar ni la mínima parte de lo que hoy tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Ni aún Salomón, ni aún aquel que era amigo de Dios, ni aún aquel que pudo irse con el Señor en carros de fuego. Ninguno de ellos, hermanos, pudo experimentar la gracia y la herencia que el Señor destinó para quienes, para su iglesia. Y mira cómo están los ángeles. ¿Cómo están? Como los chinitos, ¿verdad? Milando. Algo que no pueden alcanzar. ¿Y quién sí puede alcanzar, hermanos? Y entonces, hermanos, esto es algo que nos debe de alentar, de decir, mira cuán grandes cosas ha preparado Dios para nosotros, que en el Antiguo Testamento ningún hombre pudo disfrutar como hoy podemos hacerlo, que ni los ángeles con su poder pueden tomarlo, que ni los hombres principales de Dios, sus profetas, sus reyes, sus sacerdotes, pueden acercarse. Y hermano, a veces, ¿cuántas veces desfallecemos? ¿Cuántas veces desconfiamos? ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla? ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces murmuramos? ¿Cuántas veces no nos esforzamos, hermano? Y el Señor nos está dando algo tan glorioso, tan grande, y desaprovechamos la oportunidad. Decimos, cuando tenga 20, cuando tenga 30, cuando tenga 40, y el tiempo sigue pasando. Nuestra cercanía con el Señor, y tú puedes decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo puedo ser parte de esto? ¿Con qué empezamos, hermano? Dice, has sido escogido para obedecer. Entonces, este preciso instante de preparación, hermano, nuestra vida debe ser sujeta y ligada a la obediencia. Y entonces me dices, bueno, hermano, ¿pero qué obedezco? Pues lo que el Señor dice. ¿Y cómo sé lo que dice? Pues leyendo, orando, escudriñando, teniendo comunión. ¿Me explico? Entonces, cuando no oro, cuando no ayuno, cuando no busco al Señor, cuando no me reúno, cuando no tengo coinonía, pues solito me voy apartando. Voy siendo desobediente en muchas áreas de nuestra vida. El hecho de que tú no veas faltas en tu diario andar no significa que no vivas en desobediencia. Porque hay muchas cosas que Dios va a demandar, cosas que Dios espera de nosotros, pero que no las hacemos. Y entonces en tu criterio o en tu opinión puedes decir, yo no soy tan pecador, yo no soy tan desobediente. Pero cuando somos comparados no a tu medida, sino a la medida de Cristo en nosotros, ¿cuántas veces podemos decir, Señor, me hallo falto? ¿Te das cuenta, hermano? Podemos reflexionar cuán grandes cosas nos ha dado Dios. Qué gran esperanza viva nos espera. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo seguiremos perdiendo en vivir en desobediencia? Y si tienes que cambiar tu chip de decir, ¿qué es la obediencia? ¿Solo venir acá, ofrendar, diezmar, orar de vez en cuando, leer la Biblia antes de dormir? ¿Qué niveles son de obediencia? Y si empiezas a clasificar tu obediencia a Dios por una listita ahí que tengas guardada, hermano, estás mal. Porque la obediencia a Dios nace del corazón, con lo que el Señor habla a sus hijos. No es lo que te dice un líder, no es lo que te dice alguien que te está guiando por ahí, es lo que el Dios te dice que hagas en esa diaria comunión con Él. Porque si, hermanos, si estamos esperanzados en decir, a ver, pastor, dígame la lista, ¿qué debo y qué no debo hacer? Te vuelves un religioso y no disciernes las cosas.
El Espíritu Santo que mora en ti es el que debe de guiarte para decir qué es bueno y qué no es bueno delante de Dios, al nivel de santidad que Dios pide de nosotros. No dependemos de un hombre, dependemos del Espíritu Santo guiándonos día con día en donde, en nuestro interior. Porque te digo algo, cuando vemos al hombre, cuando falla, decimos, entonces, ¿para qué lo seguí? Si él falló. ¿Me explico? Pero si pongo los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿qué va a ocurrir, hermano? ¿Me explico? Entonces, hermanos, a veces nos cargan de más al que está al frente de cualquier ministerio, porque no disciernes que la mirada no debe estar en nosotros, debe estar puesta en el Señor Jesús. Porque el varón que está al frente, la hermana que está al frente, cuando falla, a veces viene una carga no tanto por lo que ella tiene, sino por las miradas de todos. Él no debe fallar, porque es el líder de alabanza. El pastor no debe fallar, porque es el pastor. El de matrimonio no debe fallar ni tirar la toalla, porque es el... ¿Me explico? Pero hermanos, estamos para alentarnos, somos susceptibles de fallar, porque somos hombres al igual que ustedes. Corremos por la misma esperanza, hermanos. Que Satanás no te venga a decir, mira todo lo que eres falto, porque estás aquí escogido por gracia, no por tus dones y talentos y cualidades. Dios te eligió desde antes de que hicieras cualquier cosa, porque Dios te amó. Y se termina con esto. Al final decía ahí, amáis. ¿A quiénes amamos? ¿A quién amamos? Al Señor. Nosotros amamos al Señor. Y esta parte, hermanos, tenemos que entender esto. Por ese amor que Dios ha puesto en nosotros, mantengámonos gozosos en las pruebas, mantengámonos gozosos en las dificultades. Y demos gracias porque a través de esa es probada nuestra fe. Y mira, analiza algo importante. Viene la aflicción. Fíjate, Dios te va a ayudar a salir de la prueba al final, pero no significa que la hayas pasado. El que ya la aflicción no esté, no significa que pasaste la prueba. Ten mucho cuidado. ¿Me doy a entender? Te voy a poner un ejemplo. Te levantas en la mañana de la cama, estás zombie porque estás dormido, y el dedo chiquito puso la mira en la esquina de tu cama. Entonces la prueba es esa. Dios te levantó, hijo mío, te voy a probar. Y ahí vas al baño, te pegas en el dedito. Y ahí está la prueba. A ver qué sale de tu corazón, hijo mío. Y dijiste ahí una... ¿Ya? ¿Qué, pasaste o no pasaste? No. ¿Pero qué pasará con el dolor? ¿Se va a quitar? Sí, se va a quitar. Y después, ay, gracias Dios que pasé la prueba de mi dolor de mi dedito. ¿Pero qué crees que va a decir el Señor? Hijo, no pasaste la prueba. La prueba no era el dolor de tu dedito, sino lo que salió de tu corazón. ¿Me doy a entender? Y a veces, hermanos, nos engañamos y decimos, hemos salido de... No, hermanos, analicemos qué quiso el Señor probar en mi corazón. Y agradezcamos a Dios. Ponte de pie. Padre amado, damos muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has preparado, Señor, para una herencia, Señor, que no tiene forma de describirse. Tú la describes en 3 palabras, pero Padre, si la escudriñamos y la analizamos, no tendríamos la forma de darte las gracias de aquello que tú has preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que estamos viviendo con una esperanza viva, que nos alienta, que nos motiva, que nos infunde ánimo día tras día. Ayúdanos a vencer, Señor, toda opresión. Ayúdanos a vencer toda dificultad, Padre. En tus manos estamos, Señor, sabiendo que tú tienes control de nuestro diario vivir, de nuestro pensamiento, de nuestro levantamiento.